Antes de empezar con la historia de este tema, es importante saber qué significa la palabra holocausto. De acuerdo a la Real Academia Española, significa gran matanza de seres humanos, y del latín holocaustum quiere decir sacrificio con quema de la víctima. En este video nos centraremos específicamente en el holocausto que se dio durante la Segunda Guerra Mundial entre los años 1933 y 1945. El preámbulo de la matanza comenzó en 1933, cuando Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. A partir de este momento se comenzaron a aprobar leyes en contra de los judíos, sus negocios, sus derechos civiles y privados, como por ejemplo se les prohibió ser contratados para puestos de función pública. En este año, Hitler se autoproclama Führer de Alemania y a su vez 90% de los votantes aprobó este ascenso al poder. El Führer ausencia y aprueba leyes en contra de los judíos, las cuales les quitan sus derechos civiles como ciudadanos alemanes. Esta ley fue llamada la Ley de Protección de la Sangre y el Honor Alemán. Es por esta razón que a partir de este momento hablaremos de alemanes y judíos como dos grupos totalmente diferentes. A su vez, la gente hija de judíos o que tenían ascendencia judía fueron considerados no arios, lo que los hacía parte del grupo judío. Y en 1936 se priva a los judíos del derecho a voto. La Noche de los Cristales Rotos consistió en uno de los eventos más característicos, ya que fue lo que marcó el comienzo del antisemitismo, es decir, de la violencia contra los judíos. En esta noche de septiembre de 1938, y cito a las Naciones Unidas, cerca de 1000 sinagogas fueron incendiadas y 76 destruidas. Más de 7000 comercios y hogares judíos fueron saqueados. Alrededor de 100 judíos fueron asesinados y 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Durante días, los nazis forzaron a los judíos a transferir sus negocios a manos arias y expulsaron a todos los alumnos judíos de las escuelas públicas. Los nazis fueron aún más lejos, forzando a los judíos a pagar por los daños de la Kristallnacht. En 1939, la Alemania nazi invade Polonia y se da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Polonia, tras aproximadamente un mes de luchar, finalmente cae y todos los judíos y eslavos que habitaban esta nación fueron encerrados dentro de sus ciudades. Y poco a poco se crearon más leyes en contra de sus derechos. En 1940, en Polonia, se amuralló el guero de Lodz, un lugar donde 230.000 judíos fueron encerrados dentro, y a su vez 400.000 judíos fueron encerrados en el gueto de Varsovia. De acuerdo a Adolf Hitler, las características y habilidades de una persona provenían de su constitución racial. Él decía que no solo afectaba a la apariencia física, sino también al estado mental, la inteligencia y la creatividad. Es por esto que la Alemania nazi empieza un genocidio. Ellos creían que la raza aria, como ellos lo llamaban, era superior a todas las demás y que todos los otros eran impuros o también llamados no arios. Entonces el genocidio no fue religioso, sino que fue racial. Durante este año, el antisemitismo aumentó en gran medida. Los nazis crearon escuadrones asesinos de judíos. Además, empezaron a utilizar camionetas o camiones cargados con gas, donde encerraban a las personas para matarlas con monóxido de carbono. Estos camiones fueron solo utilizados hasta fines de 1941, donde el primer campo de concentración fue creado y puesto en operación. Auschwitz-Birkenau fue el campo de concentración alemán más grande, ubicado en Cracovia, Polonia. Aquí adentro había 3 zonas específicas: el campo de concentración, el campo de exterminio y el campo de trabajos forzados. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas dentro de las cámaras de gas y debido a los trabajos forzados. En la puerta había una señal que decía Arbeit macht frei, lo cual se traduce a el trabajo te hace libre. Claro que esta frase era toda una mentira. Las condiciones de aquellos que no eran asesinados eran deplorables. En 1942 se tomó la decisión de eliminar a todos y cada una de las personas que fueran judías, prisioneros de guerra,
rusos o gitanos. Este es el año donde el genocidio entra en pleno auge. Durante 1943, todos los judíos sobrevivientes fueron cazados y perseguidos para ser llevados a Auschwitz, donde eran brutalmente asesinados. Miles de prisioneros fueron asesinados durante la llamada Marcha de la Muerte, en la cual, debido a que la Alemania nazi estaba a punto de perder la guerra, decidieron asesinar a todos los prisioneros. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945, las muertes estimadas de judíos fueron de entre 5.2 millones y 5.8 millones de personas. Esta fue, lamentablemente, la pérdida más alta de vidas de toda la guerra. Los sobrevivientes fueron liberados.